presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. En uso de la palabra, el senador Rafael Espino Peña, por parte del Grupo Parlamentario de Morena. Él es presidente de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda. Debo aclarar a esta soberanía que la senadora Imelda Castro hizo uso de la palabra en virtud de que el Grupo Parlamentario del PES le cedió su tiempo. Adelante, señor presidente. Presidente, es imposible dejar de reconocer que la administración actual ha tenido un manejo impecable de las finanzas públicas. Esto lo avala una lectura inequívoca de las principales variables en los mercados financieros internacionales asociadas a la economía mexicana. Hemos mantenido un equilibrio macroeconómico que se compara favorablemente con el de otros países en desarrollo. A lo largo de los 4 años de la presente administración se han mantenido déficits públicos bajos, lo que ha llevado a incrementos moderados de la deuda pública. Los balances positivos en las finanzas públicas se han alcanzado sin incrementar los impuestos existentes o sin crear nuevos, mediante aumentos en la eficiencia recaudatoria y en la efectividad operativa, entre otros organismos del Servicio de Administración Tributaria, el cual logró aumentar el cobro de impuestos, sobre todo de los grandes contribuyentes, para quienes eludir o evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en gran parte de ellos, era una práctica común. Aprovecho aquí la oportunidad para felicitar a nuestra invitada del día de hoy, quien dirigió acertadamente el cambio en la administración tributaria del país y lograr ese propósito. Los equilibrios fiscales son resultado directo de una importante contención del gasto público, que contrariamente a lo que anticipaban muchos críticos, no se ha aumentado en términos reales. Los programas sociales se han fortalecido a través de la reasignación del gasto y de una mayor eficiencia en su ejercicio, sin menoscabo a la inversión pública en los proyectos insignia de la presente administración. Los recursos adicionales para los programas sociales se han obtenido principalmente a través de economías en ramos no prioritarios o incluso, podemos decir, superfluos. Los balances públicos moderados han permitido que la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto sea una de las menores del mundo para países de economías similares y que al cierre del presente año se ubique en 49.1% del ingreso nacional, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Esta cifra es destacable por 2 razones. En primer lugar, representa un endeudamiento moderado en respuesta a la pandemia que aquejó al mundo en los últimos 3 años y es muestra de que México emerge de esta contingencia grave sin un problema fiscal mayor por resolver. En segundo lugar, íntimamente ligado al anterior, los niveles de deuda como proporción del Producto Interno Bruto se comparan muy favorablemente con los de otros países con un grado de desarrollo similar al de México. Por ejemplo, Brasil incrementó su deuda pública de casi un 100% del PIB, mientras el periodo de la pandemia y actualmente enfrenta serios problemas fiscales que muy probablemente se traducirán en condiciones macroeconómicas precarias, a diferencia de lo que estamos viendo en México. Por ello, no debe sorprendernos que 7 de las 8 calificadoras globales que evalúan la deuda pública mexicana mantienen el estatus de nuestros pasivos, haciendo de México un país más atractivo para la inversión. La inversión extranjera directa aumentó en el último año de 26,000 a 31,000 millones de dólares. Estas calificadoras han reiterado el grado de inversión de la deuda pública mexicana, que no es otra cosa sino la clasificación internacional como activos globales de bajo riesgo y alta liquidez. Los bonos o valores gubernamentales emitidos tanto en pesos como en moneda extranjera mantienen una alta demanda por parte de los fondos globales que invierten a largo plazo. Esto se refleja en el bolsillo de los mexicanos al mantener el precio de los insumos y bienes importados a precios competitivos y las condiciones de endeudamiento de las familias en terreno favorable. En la defensa del poder adquisitivo de las familias mexicanas también se destacan las medidas llevadas a cabo por la presente administración para contener la escalada inflacionaria derivada de la situación global. No olvidemos que los problemas en la cadena de suministro global, aunados a la guerra entre Rusia y Ucrania, llevó a un aumento de precios principalmente en alimentos y en energía. Respecto a lo primero, el gobierno federal instrumentó el paquete para contener la inflación y la carestía, que en sus 2 fases ha buscado
combatir la inflación de la canasta de bienes básicos, sentando a la vez un marco de liderazgo para trabajar con el sector privado y un gran número de empresas dedicadas a la comercialización y distribución de alimentos. Con respecto a lo segundo, los precios internacionales de la energía, el Gobierno federal habrá destinado 430,000 millones de pesos en 2022 para evitar que el precio de las gasolinas aumente por arriba de la inflación. Según algunas estimaciones, gracias a estas medidas, los niveles de inflación actuales son de 8.7% y en cambio estarían cercanos a un 14%. La combinación del PASIC y el subsidio a las gasolinas ha permitido que la inflación en México sea una de las más bajas de América Latina y se anticipa que disminuya de manera significativa en 2023 para cerrar alrededor del 5%. A ello ha contribuido el comportamiento positivo del peso mexicano, que se encuentra entre las monedas con mejor desempeño frente al dólar estadounidense. Quisiera finalmente referirme a uno de los mayores retos económicos para nuestro país: los paneles para la solución de controversia del TEMEC. Este tema ha causado gran controversia y ha llamado fuertemente la atención por las posibles repercusiones de sus resultados. A este respecto, quisiera destacar dos aspectos que permiten poner dicho reto en perspectiva para tomarlo con objetividad. Primero, este proceso se da en el marco del propio Acuerdo de Libre Comercio como un mecanismo especialmente diseñado para dirimir posibles controversias comerciales, causando la menor afectación posible al flujo de bienes y servicios entre Estados Unidos, México y Canadá. En segundo lugar, quisiera recordar que esta no es la primera vez en la cual se llevan a cabo paneles para resolver controversias comerciales. Todos recordamos, por ejemplo, el caso del atún mexicano, que se controvirtió con las autoridades comerciales y sanitarias de Estados Unidos como una práctica que bloqueaba una exportación importante de nuestro país. Algo similar se presentó cuando se impedía la entrada de vehículos de transporte de carga de origen mexicano a Estados Unidos bajo el argumento de cuestiones de seguridad. Más recientemente, de hecho, a principios de este año, se instauró un panel para resolver controversias en el mercado automotriz y de autopartes por diferencias en reglas de origen. En los tres casos, la instalación de paneles para resolver controversias fueron promovidos por México, por lo que esto puede verse como una práctica común en la administración de los tratados. A partir de lo anterior, estimada secretaria Buenrostro, le solicito respetuosamente nos informe sobre los siguientes temas. ¿Cuál es el estado actual de la instalación de los paneles y la consecuente negociación de los temas energéticos promovidos por Estados Unidos y Canadá a raíz de las modificaciones legales en México? ¿Qué acciones estamos llevando a cabo para aprovechar el proceso de reubicación de las cadenas productivas globales? ¿Qué nos puede contar sobre los trabajos para desarrollar una política industrial nacional y cuáles serían los principales elementos de dicha política? Finalmente, ¿cuál es la estrategia que se seguirá para apoyar a las MIPYMES y cuáles serán las prioridades de la Secretaría de Economía en esta nueva etapa para reactivar la economía de las citadas MIPYMES? Por su atención, muchas gracias. Gracias.